Mis queridos hermanos, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Reflexiones de la Biblia, hoy con el repaso general de la lección que lleva como título Jesús, el ancla del alma. Al llegar a esta instancia de la lección, nos encontramos con que de manera abrupta, tanto el autor de la lección como el autor de la epístola a los hebreos cambian de lenguaje y dejan a un lado la terminología teológica, se deja a un lado momentáneamente lo que tiene que ver con el quehacer teológico, la profundización de temas, de términos, para darle paso a una temática eminentemente práctica y sobre todas las cosas aplicada individualmente al cristiano. En consecuencia, durante esta semana, aunque hay elementos teológicos que deben ser resueltos, la mayoría del énfasis estará puesto en cómo nosotros como cristianos vamos a vivir efectivamente la vida en Cristo Jesús. En consecuencia, vamos a comenzar hablando del primer tema de la semana, que fue el del domingo. El domingo nos habla de gustar de la buena palabra. ¿Alguna vez tú has comido un manjar que te deja deleitándote las papilas gustativas? Bueno, en cierto modo, el apóstol Pablo está sugiriéndonos que nosotros debiésemos tener a la Biblia como uno de los manjares exquisitos. Tal vez recuerda que hay una palabra que describe a aquellos que son de gusto fino, de gusto refinado, y que les encanta consumir alimentos de un altísimo nivel gastronómico. A este tipo de personas se les conoce con el nombre de sibaritas. Bueno, pudiese ser también que dentro del contexto bíblico y dentro del contexto espiritual, nosotros fuésemos sibaritas de la Biblia. En el texto bíblico hay pasajes que son una verdadera delicia y hay para todo tipo de gusto. Hay menú para aquel que es historiador, hay menú para aquel que le gusta mucho medio filosofar o entrar en detalles. Hay también para quienes les gusta los sabías qué y para quienes como a este servidor les encanta hacer teología. De todas maneras, no importa la porción de Biblia que tú consumas, lo cierto es que no hay ni una sola porción de las Sagradas Escrituras que no vaya a satisfacer el más elevado de los gustos. Es por eso que en la palabra del Señor, la Biblia y el maná son más o menos asemejados, se parecen un poquito. En el tiempo en el que cayó el maná, los israelitas debían salir y tomar el maná que podían consumir. No debían tomar más ni tampoco tomar menos. Esto pudiésemos aplicarlo a la Biblia así. Hay personas que pueden durar horas leyendo el texto bíblico y se deleitan. Hay otros que demoran minutos y hay otros que se contentan con un versículo y hay otros incluso que son mucho más audaces y se contentan con una palabra tratando de extraerle el, entre comillas, juguito, la sazón a esa palabra que han encontrado para su estudio personal. De todas maneras, la palabra de Dios debe ser degustada por cada uno de nosotros. Ese es el propósito que tiene la lección del domingo. Para el día lunes, el autor nos presenta algo y es que es imposible de renovar. Imposible de renovar. ¿Cómo presenta Pablo las circunstancias que llevan a algún cristiano a abandonar la fe? Él, sin mencionar a Pedro, él está diciendo más o menos lo siguiente: cuando un cristiano ha abrazado los caminos de Dios y luego se vuelve al mundo, se le aplica aquel viejo refrán que Pedro utilizó: la puerca o el cerdo vuelve al cieno, aunque esté lavada, vuelve al cieno, y el perro vuelve al vómito. Pablo utiliza expresiones fuertes al decir de que nosotros, con nuestra actitud, pudiésemos también estar crucificando a Cristo, aunque esto es imposible.
Esta figura que Pablo utiliza aquí la vamos a explicar el día lunes cuando corresponda al segmento de la lección, pero hoy quiero dejarte en claro algo. Cuando Pablo dice que si nosotros pecamos voluntariamente, él une dos pasajes allí en Hebreos. Si nosotros pecamos voluntariamente, ya no queda otro sacrificio por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Simplemente que cuando nosotros tomamos por costumbre pecar consuetudinariamente, cuando ya nos hemos alejado completamente de Dios, ¿qué otro sacrificio puede haber? No hay más. Pero lo que realmente Pablo también nos quiere decir es que nosotros, a pesar de que hemos abrazado los caminos del Señor, pecamos. Nosotros cometemos pecado. Y si pecamos, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Esto significa de que estamos haciendo caso a la obra del Espíritu Santo, porque es quien nos convence de pecado y nos lleva arrepentidos a los pies del Señor. Entonces, no pensemos que una vez que nosotros hemos abrazado los caminos del Señor, entonces ya nunca más volveremos a pecar. Esa es la tendencia. Hacia allá apunta el ideal cristiano. Pero mientras vamos avanzando, mientras el Espíritu nos ayuda a dejar de lado las obras de la carne y a santificarnos cada día más, debemos entender que nuestra naturaleza humana con mucha frecuencia nos juega malas pasadas. Pasando a la parte del martes, encontramos que no queda más sacrificio por los pecados. Esta es una gran verdad. Una vez que nosotros hemos aceptado a Jesús y el apóstol Pablo nos dice, si hay alguien que ha aceptado a Jesús, pero luego se vuelve al mundo, lo que técnicamente está haciendo es tumbar a Jesús del trono y sentarse él en lugar de Jesús. Esto es muy similar a lo que Satanás quiso hacer allá en el cielo. Él quiso ser como Dios, quiso sentarse en el trono como Dios. Y como no fue posible hacer eso, entonces decidió traer ese pensamiento, esa idea, la llevó a diferentes mundos, de donde fue rechazado, pero finalmente en la tierra obtuvo la victoria por medio del engaño. Desde ese momento el pecado intenta entronizarse en nuestras vidas. Y pienso yo, querido oyente, que la Biblia tiene toda la razón al decir que nosotros, si no fuese por la intervención dramática, espectacular, sobrenatural del Espíritu Santo, estaríamos completamente a merced de las huestes del enemigo y seríamos como un barco en un mar embravecido frente a las tentaciones y al embate del pecado. Pero bendito sea Dios que Él no nos ha dejado solo. Hemos venido estudiando durante estas semanas que Dios ha hecho todo para que nosotros tengamos fuerza para enfrentar la tentación y vencerla en el nombre de Cristo Jesús. En el día martes, cuando nos corresponde estudiar con más profundidad este tema, entonces estaremos explicando un poco más lo que significa el pecado contra el Espíritu Santo y el por qué es tan peligroso cuando nosotros insultamos o cuando nosotros pisoteamos a nuestro Señor Jesucristo. Para el día miércoles, el autor le da como título a la lección Cosas Mejores. Miren, nosotros como pastores a veces nos ha tocado reprender a un hermano. Lo hacemos no porque nosotros no cometamos pecado. Se hace no porque nosotros seamos perfectos, se hace porque es un deber que se nos ha impuesto al ser guías espirituales del pueblo de Dios. Y a veces uno llama la atención a un joven, a un hermano adulto, porque lo que hizo no es correcto. Lo mismo ocurre con nosotros. Hay colegas que nos llaman la atención, nos amonestan fuertemente. Puede ser el caso de un administrador que viendo un accionar equívoco de parte de alguno de los líderes, también lo llama a cuentas y lo amonesta. Encontramos que el mismo apóstol Pedro fue amonestado fuertemente por el apóstol Pablo, porque en algún momento Pedro cometió un desliz, no de pecado, sino en un concepto ético. Él quiso mantener un doble comportamiento y a Pablo eso no le gustó y le llamó la atención. En el caso que nos ocupa, en el acápite de Cosas Mejores, el apóstol nos está diciendo de que nosotros debemos
reaccionar cuando Dios nos amonesta fuertemente. Siempre que Dios nos amonesta es con un propósito para que prestemos atención a las cosas que estamos haciendo equivocadamente. Para el día jueves hay un tema que lo voy a desarrollar mucho mejor, con más detalle en el día que corresponda. Eso sería para el 10 de febrero. El título de la lección del jueves es Jesús, el ancla del alma. Nosotros sabemos que el ancla es un artefacto, es un objeto que tiene una función y es fijar una embarcación al fondo del mar para impedir que ésta se mueva. En el caso de nosotros, tenemos a Jesús, que es la piedra viva, es la roca inconmovible. Como creyentes, tenemos la firme garantía de que no hay ningún tipo de tormenta que pueda estremecer los fundamentos que se han establecido para la iglesia. Ese fundamento no es Pedro, ese fundamento no es el pastor de la iglesia, no es la iglesia. El fundamento sobre el cual la iglesia se estructura es la sólida roca, la roca influctuante por los siglos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis amados, esta lección es muy práctica. Dios ha garantizado que nada ni nadie nos podrá arrebatar ni quitar de la mano de nuestro amado Cristo Jesús. Y ya para la parte final, esta lección que nos ayuda a estudiar y a meditar, el autor nos presenta algo, y es que la peor de las guerras que nosotros tenemos es la guerra contra nosotros mismos. Ciertamente, no hay nada más nefasto que un ser humano no darse cuenta en dónde está cometiendo un error. Se ha dicho que nosotros no nos engañamos a nosotros mismos. Se ha dicho esto. En cierta forma puede ser cierto, porque como uno anda consigo mismo todo el tiempo, yo a veces a manera risible digo que yo me conozco muy bien porque yo ando con este tipo para arriba y para abajo. Yo ando conmigo para todas partes y me conozco bastante bien. Sin embargo, también sé que a veces he tenido reacciones, he emitido palabras, he tenido pensamientos de los que yo mismo me sorprendo y digo, wow, yo no sabía que yo era capaz de hacer esto. Y a veces estoy hablando en términos negativos. He cometido errores, he pecado de una manera tal que a veces digo, no puede ser que yo haya hecho esto. Entonces me doy cuenta de que tengo que cambiar. Pensaba que yo estaba construyendo en sólida roca y no. Me di cuenta también de que los materiales que estaba utilizando para la edificación de mi carácter no eran los adecuados. Y vino el fuego de la prueba y me demostró que yo estaba equivocado. Pero la gran noticia es que, si bien es cierto, nosotros debemos tener conciencia de nuestras actitudes y de nuestras responsabilidades, Dios pelea por nosotros esa guerra. La guerra entre Cristo y el yo es a muerte. O muere Cristo o muere el yo. O yo mato a Cristo en mi vida, o Cristo mata, entre comillas y de manera figurada, el yo en nuestros corazones. Permita el Dios del cielo que esta lección, aplicada sabiamente a nuestra existencia, nos conduzca durante esta semana a una hermosa relación con Dios. Que tengamos una revitalización de nuestras energías y que del cielo se derrame sobre cada uno de ustedes la panoplia celestial. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es mi deseo y mi oración. Bendiciones.